tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Aunque esté en agonía, aunque no tenga energía, nunca está todo perdido, porque tú estás conmigo. Solo tú me inspiras, solo tú me cuidas, aunque el mal esté cerca. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Hoy que estoy arrepentido, hoy que estoy ya convertido, tengo fe de tu cuidado, sé que voy acompañado. Solo tú das alegría, solo tú das armonía, solo tú das esperanza, solo a ti es la alabanza. A pesar del camino, a pesar del maligno, siempre estás a mi lado. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Tú eres mi luz, tú eres mi paz, en mi corazón, siempre en mi corazón. Tu palabra está en la adversidad, tú me salvarás. En mi corazón, siempre en mi corazón, siempre serás. En la noche más desierta, en la tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Esta obra, que continúa con el tomo número 1, es el tomo número 2 de la vida de Jesús desde el contexto cultural judío. Una síntesis de la historia de Jesús en su bello ministerio a través de los 4 evangelios. La misma combina el análisis textual, las fuentes, el contexto histórico, contexto cultural, la religión y la identidad de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús. El contexto judío es fundamental para entender tanto la vida de Jesús así como su influencia que ha tenido a través de nuestra vida, pues Él habló a una multitud que practicaba muchas cosas que suelen ser entendidas solo a través de ese contexto cultural. He aquí, en este tomo número 2, hablamos de la parte final de su ministerio, lo que sucedió a través de los juicios y cómo fue que llegó a la cruz con mucho amor para cada uno de nosotros. Pero no solamente estamos presentando el tomo número 2, presentamos también el tomo completo, Jesús, Cultura Judía, donde se incluye el tomo número 1 y el tomo número 2 en uno mismo. He aquí, el mismo cuenta con más de 600 páginas que ilustran lo que hemos explicado. Esperamos este libro sea de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros, después de estudiar, analizar, investigar y aún visitar la tierra prometida, de donde probemos algunas fotos de ello. Dios te guarde y te bendiga. Esperamos sea de bendición para Un tema muy importante era
Es una sesión que tenemos de varias horas, la vamos a resumir en el tiempo que nos corresponde para que no tengamos ningún problema. Yo creo que uno de los grandes logros que se hizo en el año 2000 fue el concepto de conectar al mundo a través del Internet. Otro de los grandes logros que se hizo también, estamos viviendo esto en estos últimos 2 años y medio, y creo que vemos lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y eso es algo que es de una manera increíble y la manera en que cómo se está haciendo. Y la realidad es que muchos de nosotros no estamos, hay veces como que el tiempo va mucho más rápido que nosotros, ¿no? Como que a veces sentimos como que nos quedamos un poquito atrás. Cuando era parte de la facultad en la universidad en Illinois, una de las cosas que aprendimos mucho fue el contexto de actualizarnos. Es tan importante actualizarte porque de esa manera puedes no solamente preservar a la generación tuya, sino tocas a las demás generaciones. Y la actualización es algo que se debería de hacer en cualquier instituto bíblico, en cualquier escuela, aún en cualquier congregación, porque es algo que se requiere y se necesita. El día de hoy se sientan a la mesa una familia y la mayoría de los hijos está en el teléfono o está viendo cosas. Te subes a un aeropuerto, a un avión y la mayoría de gente está viendo su teléfono y está en su propio mundo, aunque estamos en un mismo mundo de alguna otra manera. El día de hoy la mayoría de las personas se conocen a través de las redes y se casan a través de las redes. Y COVID, lo que hizo COVID fue que realmente aceleró un poquito más el proceso. COVID hizo una catarsis espiritual dentro de la iglesia, ¿no? Nos dimos cuenta de quiénes estaban ahí realmente y quiénes no deberían de estar ahí. Entonces, el concepto de la parte digital de los medios tiene que ver con cómo nos actualizamos al respecto. Entonces, vamos a tratar de resumir las lecciones que traía y esperamos sean de gran bendición. Cuando hablamos de esto, una de las cosas que hacemos, muy bien, entonces, Hechos capítulo 17 en el versículo 28, ¿verdad? Nos da esta idea de actualización, ¿no? Si tú ves a los discípulos, cada uno tenía su don. Y si ves a cada uno de ellos, su trasfondo, lo que ellos eran antes y lo que ellos vinieron a hacer estaba relacionado con eso. Por ejemplo, no había ningún apóstol que estuviese tan preparado como Pablo. Nadie lo tocaba ni a los talones, nadie. Era una persona extremadamente preparada, no solamente en el contexto del judaísmo, porque era fariseo de fariseos, en el contexto de Jerusalén, tenía un acceso increíble, estuvo en la mejor universidad judía de aquellos tiempos, su maestro se presentaba de esa manera y la gente lo respetaba, y Pablo sabía eso. Pero lo que hacía Pablo también era otra cosa que era muy interesante. Y lo que hacía Pablo, hermanos, es que Pablo se actualizaba y estaba al tanto de lo que hacían los demás. No solamente se actualizaba en el contexto de estudiar la ley de Moisés, al Torah, los diferentes conceptos que había de la ley oral, de la interpretación de la ley, pero también Pablo, teniendo que ser parte del fariseo de fariseos en su contexto, teniendo que visitar la mayoría de las sinagogas de las comunidades judías en todo, tenía, por ley judía, tenía que saber el idioma de las sinagogas, las leyes en las que se manejaban y lo que ellos creían y estudiaban. Entonces, si tú lees, por ejemplo, las cartas de Pablo, te vas a dar cuenta que hay porciones de las cartas que tienen secciones de las mismas en las cuales menciona versos de los poetas griegos. Y ese es el tipo de actualización que tenía Pablo. Pablo, cuando está en el Areópago, en Atenas, y predica, sabemos todos que parte de su sermón es literalmente corta secciones de lo que ya se había escrito antes, de lo que ellos creían. Hace un excelente trabajo. No son palabras suyas, es una repetición de lo que habían dicho los poetas griegos. Y en las cartas, como en Corintios, ¿verdad? Cuando dice la Escritura, por ejemplo, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, son dichos griegos. O sea, es un concepto de que sus cartas estaban llenas en un contexto grecorromano. Ahora, ¿qué es lo que hacía Pablo? Se actualizaba. ¿Y qué utilizaba? Utilizaba los medios que tenía a la mano para poderlo hacer. Ahora, una de las cosas que hizo Pablo, que fue interesante, fue el concepto de la escuela de Tirano. Cuando hablamos de la escuela de Tirano, ¿verdad? El día de hoy, tristemente, mucha gente se mete a debates interminables porque no comprenden la cultura. Y tiene que ver porque la escuela de Tirano no era una estructura como lo vemos el día de hoy. Eran literalmente lugares abiertos, pasillos, abajo del anfiteatro o del teatro de la ciudad o afuera de la biblioteca,
¿verdad?, de la ciudad, y lo que hacían es que ahí se juntaba la gente aproximadamente entre 11 de la mañana y 3 de la tarde. ¿Y por qué lo hacían así, hermanos? Porque era el tiempo que hacía más calor y era el tiempo en que tomaban la siesta. Entonces la gente se iba de sus trabajos, cerraban todos los trabajos, y algunos que querían seguir aprendiendo se iban a estos lugares públicos. Lo hizo Pablo en el concepto de Atenas y lo hizo también en Éfeso, en la escuela de Tirano, que era un lugar donde se debatía, donde se argumentaba, donde se hablaba de los conceptos grecorromanos, de la poesía, de la filosofía. Y Pablo lo que hace es que toma este lugar y empieza a predicar y empieza a tener éxito, y los mismos discípulos venían y empezó a preparar un montón de gente, y de ahí se expandió todo por todo Asia Menor. Tocó todo Asia Menor gracias a Éfeso y gracias a la escuela de Tirano, porque es un excelente trabajo. Al parecer tenía que rentar el lugar para poderlo hacer. O sea, no sé si él pagaba o lo pagaba el lugar, pero era la única manera que lo podía hacer, y si no, le daban la oportunidad de hablar porque la gente estaba interesada en este concepto. Entonces, ¿qué sucedía? Gracias, hermanos. Es la importancia de conocer tu mundo, ¿no? Tu mundo tienes que conocerlo, y el problema que tenemos con la mayoría de nosotros es que no nos actualizamos y hay veces no conocemos el mundo en que vivimos. Y eso es un gran problema, porque nosotros servimos de alguna otra manera a Dios en el mundo. O sea, ¿verdad? No somos del mundo, pero del mundo sacamos las almas para dárselas al Señor. Entonces, si no conoces tu mundo, es uno de los grandes problemas que podemos tener. Y el mundo va muy rápido y va muy acelerado, y porque va muy rápido y acelerado es el problema que tenemos de alguna otra manera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es orar y laborar. Esto es, tienes que pasar un mínimo de 20 minutos a 45 minutos al día para actualizarte. Por ejemplo, yo tomé un curso de inteligencia artificial, tienes que actualizarte. O sea, y tienes que pagar para actualizarte. ¿Okay? No lo puedes hacer por YouTube, tienes que pagar para... Entonces, es un concepto que tienes que hacer si quieres actualizarte, ¿verdad? Si no, te vas a quedar atrás y va a llegar un momento que la misma congregación va a sentir que eres muy anticuado. Va a decir, ¿sabes qué? Me gustas, predicas bien, pero la nueva generación va a decir, no le entiendo al hermano, no sé de qué está hablando. Porque tienes que actualizar, tienes que hablar en el lenguaje de ellos. Era lo que hacía Pablo. Poetas, escuelas, era un hombre increíblemente actualizado en cuanto a su época. Entonces tenemos que orar y tenemos que, ¿qué también? Tenemos que elaborar. Entonces cuando ves tú la forma en que la gente recibe esto, Pablo llega a Éfeso, Pablo llega a Atenas, Pablo llega a las ciudades romanas y se da cuenta de algo. Todas toman un descanso al mediodía y todas tienen lugares o escuelas, ludus se le dice en griego, donde se reúne la gente a escuchar. Y por eso Pablo dice, ok, si la gente pasa de aquí, va al mercado, a la agora, y pasa por aquí, va a la otra agora, por ejemplo, el Areópago está en medio de dos agoras gigantes, entonces, aquí es el lugar donde tengo que predicar. Entonces, Pablo conocía a la gente, conocía lo que veían, si quieres alcanzarlos, tienes que saberlos. Entonces, si vemos 3 generaciones, que fue la temática que se me dio, ¿verdad? Tenemos 3 generaciones en el mundo, ¿verdad? Y las 3 generaciones son importantes, pero ¿qué es lo que ellos ven? ¿A qué se dedican ellos? ¿Cómo se desarrollan, verdad? Los milenios que nacieron entre el 81 y el 96, que tal vez haya muy pocos aquí, ¿verdad? El 90% de su información la obtienen de YouTube. El 89% de Facebook, el 81% de Instagram y el 69% de TikTok. O sea que hoy en día, okay, cuando tú ves esto en el 2024, cuando se hizo este estudio, este sondeo, es la manera en que se maneja. Okay. Si alguien nació entre el 81 y el 96, que entre ellos está, por ejemplo, Juan Carlos, el hijo, o sea, hay gente que nació, son milenios. ¿Milenio, hermano? Son milenios. Entonces, esto realmente es él. Y si yo en la iglesia a la que sirvo tengo gente como él, es lo que tengo que entender. Una más. Si por ejemplo ves la generación Z, del 97 al 2012 entra mi hijo es generación Z, ¿verdad? Aquí hay algunos baby boomers tal vez, y hay unos generación X, y luego viene la millennial y luego la Z. La Z es diferente, pero ve cómo continúa el concepto de YouTube. Se plantea, se maneja, sigue. ¿Ya sirvió, hermano? ¿No sirve todavía? Están viendo que son los clickers, ¿ok? Entonces se maneja. Entonces, ¿qué sucede? Se sigue manejando. Pero fíjate, empieza a cambiar porque ahora Facebook desaparece. Y es muy sencillo, hermanos. Facebook desaparece, ¿por qué? Porque los papás que tienen Facebook, los hijos no quieren ser amigos de sus papás. Por eso desaparece Facebook del mapa. ¿Ok? O sea, mi hijo tiene Facebook, pero solamente para el Messenger. No ve Facebook.
Lo que tú tienes que entender es que esta nueva generación es diferente de la tuya. Si tú estás moviendo todo por Facebook, vas a alcanzar a puro viejito. Es la realidad, hermanos. Y tienes que actualizarte en ese concepto. Pero luego viene otra parte, TikTok, ¿verdad? Esta plataforma china. Y luego viene Snapchat, que es otra. Entonces, eso es lo que ellos manejan. Una más. One more, please. Y luego viene la próxima generación, que es la generación alfa, que es la más reciente, hermanos. Pero tú tienes que ver que YouTube sigue siendo, hermanos, la preferencia. Milenios, Z y alfa. Y lo que tú tienes que entender es que YouTube es el lugar donde está. ¿Ok? Y luego TikTok gana y sumerge Instagram y sumerge Snapchat. ¿Ok? Pero luego hay un nuevo método de comunicación de los jóvenes, es la parte de la manera en que se mueven ellos a través de los juegos. Ya has visto a tu nieto, hijo, sobrino, a través de los juegos juegan y se comunican a través de los juegos. Sea Roblox o lo que tú quieras, sea un nuevo juego que acaban de sacar. Entonces, si tú no juegas, o sea, no estamos para jugar, ¿va? Pero si tú no te metes al cuarto de ellos a jugar, no los vas a entender. Si tú no juegas un partidito con ellos, no los vas a entender. Entonces, Pablo, si hubiera estado en este tiempo, hubiera visto que por dónde pasa más gente y a cuánta más gente puedo encontrar y agarrar. Y hubiera dicho internet. Y hubiera dicho, ¿por qué plataforma lo hacen? ¿Y cuál es el lenguaje que utilizan para tocarlos a ellos? Y es lo que hubiera hecho Pablo. Por eso tomó tiempo leyendo poesía griega, por eso tomó tiempo sabiendo los idiomas, por eso tomó tiempo entendiendo su cultura. Entonces nosotros somos la mayoría latinos, que no nacimos aquí, que vivimos en un país distinto y que fuimos criados en otro país. Y que tenemos en la iglesia a la cual servimos diferentes generaciones. Entonces, son 3 generaciones las que me dieron o las que me tocaron, ¿ok? Ahora, pero ve esta gráfica, ¿ok? Que es importante, ¿ok? TikTok, próximo a pasar en minutos diarios a Facebook y a Instagram. Por eso el gran debate político para comprar TikTok. Ahora, yo que aprendí negocios, la gente me dice, ¿cómo le haces para saber dónde invertir? Así, estudiando de esta manera. ¿Qué se viene? ¿Qué va a ser popular? ¿Qué sigue? ¿Okay? Y aquí te das cuenta que TikTok va a tomar el lugar. ¿Por qué? Porque mientras tú y yo veíamos una película en VHS, o más jóvenes en DVD, o más jóvenes en Blockbuster, o más jóvenes en Netflix, los jóvenes ven toda la película en 90 segundos, en un reel, en un TikTok. Y esa es la generación con la que estamos lidiando el día de hoy. Si no te actualizas, te quedas atrás. Si haces todo por Facebook, ya estás atrás, estás como 15 años atrás, 20 años atrás. Eso ya pasó. ¿Ok? Facebook es solamente parte de tu vida. Y si no llegas a ese punto, vas a tener muchos problemas. Una más, hermano. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ok? Dentro de la parte de la audiencia, hay una palabra que les voy a enseñar que es muy importante que se llama tribu. ¿Ok? Tribu es una palabra que se utiliza en los medios para cuando alguien decide meterse a los medios, para utilizar los medios, para llegar a la gente a través de los medios. Y entonces, tienes 10 segundos para tomar la atención de ellos. Y si en 10 segundos no la tomas, simplemente con su dedo te eliminan de por vida. Y como la inteligencia artificial está moviendo todo, entre más tiempo pases en algo, más sugerencias te va a dar ese sistema. Entonces, la formación de una tribu es esta, ¿ok? Tú predicas en la congregación, es la iglesia de Cristo, y esa es la congregación, esa es para que me entiendas tu audiencia. En los medios, tú formas una audiencia. Tú formas una audiencia. Y hay audiencias que empiezan a seguirte, following, que dicen en inglés, de manera constante. Y cuando te siguen, vienen a ser parte de tu audiencia o de tu tribu. Entonces, lo primero que haces es que estableces una tribu. O, en términos bíblicos, Jesús llamó a 12
luego a 70, 120 y su tribu llegó a 5,000. En términos bíblicos. ¿Ok? Físicamente. Pero nosotros estamos hablando en forma digital. Entonces, la formación de la tribu está de esa manera. Primero tienes que orar. Porque no se trata de ti, se trata de Jesús. Y esto es algo que tienes que tener muy dentro de los huesos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay 3 cosas que destruyen al hombre. Las finanzas, las faldas y la fama. Y la fama te puede destruir muy fácilmente, especialmente si nunca has sido un poco famoso. Por eso cuando subes a predicar a un miembro de la iglesia que nunca ha tenido nada de fama y de pronto está enfrente de 10 personas o 20, se le sube la cabeza y no lo puede soportar. ¿Sí me entiendes? Entonces, la fama destruye al hombre porque la fama trae poder y trae influencia. Entonces, tienes que mantenerte humilde dentro de la parte digital. Hay gente que se amarra en debates y su imagen se destroza en menos de 2 o 3 minutos. Y la gente lo está viendo y se está riendo. Y es un espectáculo, es pan y circo. No te enredes. No te enredes. Dijo Pablo en palabras bíblicas, dice, vana palabrería. No te enredes, ¿va? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo estableces tu tribu? Bueno, tienes que conocer quién es tu tribu. O sea, es gente mayor. O sea, es baby boomers, es X, es millennials, es Y, o Z o es alfa. Tienes que conocer tu tribu, porque tu tribu determina tu material. Tu tribu determina tu material. Uno más, one more, please. Entonces, y tu tribu va a empezar a crecer. Entonces, es tan importante la parte digital porque todo está en números, hermanos. Pero tienes que amar más el mensaje que las vistas. Más el mensaje que los likes. Más el mensaje que tu fama. Más el mensaje que tu popularidad. Eso es muy importante. Tienes que tener los pies sobre la tierra. Tienes que mantenerte. Entonces tu tribu empieza a crecer. Pero tú no te vas a dar cuenta. Pasa así. Formas tu tribu y te empieza a seguir. Y te empieza a seguir. ¿Ok? Vas a una casa, tocas la puerta, sale un pentecostal. Quiero hablar con usted. No, y te enredas en menos de 5 minutos. Pero imagínate que el pentecostal te diera la oportunidad de que hablaras por 1 hora. Eso es lo que hacen los medios. Abren un video, una clase de 1 hora y lo escuchan por 1 hora. Y no tienen que debatir contigo. Por eso los medios son increíbles, hermanos. Porque la gente que verdaderamente está dispuesta te va a escuchar. Y si forma parte de tu tribu, va a ser de gran bendición para la iglesia del Señor. Y hay otro concepto, toritos. Hay toritos, que es un toro. Yo creo que todos entendemos lo que es un toro, ¿no? Y en Sevilla, ¿verdad? Que hablan de olé. Hay gente que te va a torear. ¿Ok? De una manera increíble. Hay detractores. Hay envidiosos. O sea, la gente quiere que te vaya bien, pero no más bien que a ellos. Entonces, te va a torear. Recuerda que no eres torero. Para torear a la gente. Entonces, cuando empieza a crecer tu tribu, ¿qué es lo primero que tienes que formar? Número 2, ¿qué tienes que hacer? Tienes que formar un gabinete, un equipo. Es un equipo. ¿Y qué es el equipo? El equipo es gente que sabe. Consejeros, como dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay ¿qué? Hay seguridad. ¿Y qué dice la Biblia? Proverbios 15:22, ¿qué dice? Dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros ¿qué? Se afirman. Tienes que rodearte de gente que sepa y que represente las generaciones que quieres alcanzar. Si solamente quieres alcanzar tu generación, júntate con gente de tu edad. Y esa va a ser tu audiencia. Pero si quieres llegar a otras generaciones, necesitas la representación de ellos. No solamente en edad, en lenguaje, en cultura. Es importantísimo eso.
O sea, imagínate que llegaba Pablo, hermanos, a un lugar y de pronto empezaba a hablar en latín. ¿Cómo le haces, Pablo? Eso no lo podía hacer Pedro. Llegaba Pablo y dice, soy hebreo de hebreos. ¿Y qué significa eso? Era una persona que hablaba el hebreo a la perfección. Eso no lo hacían nosotros hablaban arameo, que es la lengua del vulgo, de la gente. Entonces, el hebreo tenía una calidad y Pablo tenía ese tipo de concepto, pero Pablo se rodeaba de gente que sabía. ¿Por qué se llevó a Timoteo? Porque era birracial. Porque su padre era griego, porque entendía bien la religión grecorromana. ¿Quién le va a ayudar con los griegos? Timoteo. ¿Cómo le hacía tu papá? ¿Cómo hacía los rituales tu papá? O sea, Timoteo es excelente para los griegos. Pablo era una cabeza increíble, hermanos. Por eso se llevó a Timoteo. No creas que solamente porque era buen joven. Era muy estratégico Pablo, hermanos. Va a ir a España, manda una carta a Roma, necesito ayuda para llegar a España. O sea, es muy estratégico. Entonces, ¿qué sucede? Te rodeas de gente que sepa. Consejeros, ¿ok? Entonces, ¿qué haces? Voy a mencionar algunos, ¿ok? Número uno, te rodeas de alguien que sea lo que se dice en inglés un IT. ¿Okay? Es una persona que sabe lo que es el hardware, el software, el audio y el video. O sea, es gente que sabe. No gente que cree que sabe. Es gente que sabe. ¿Ok? Gente que te va a ayudar, por ejemplo, con qué computadora tienes que tener. ¿Ok? ¿Qué sistemas tienes que utilizar? ¿Ok? Yo creo que muchos de aquí usamos Facebook Live. Levanten la mano que usa Facebook Live, hermanos. ¿Ok? El problema con Facebook Live es que si tú lo transmites bien, excelente. Pero ¿cómo te aseguras que la persona que lo recibe tiene buen internet? El problema con Facebook Live es que en 30 días se te borra el mensaje, el video. Entonces, se perdió. Tú tienes que entender, yo predico un mensaje hoy. Cuando lo sube el grupo, el equipo, cuando lo sube, en un día, 1000 vistas. Mi predicación no fue para 100 personas, es para 1000 personas. Y así lo tienes que ver. Y si no lo ves así, entonces hay un problema. Entonces, te preparas con gente que te dice, vas a usar este tipo de equipo, que te siga porque tú te mueves mucho. Vas a usar tu teléfono para que no cargues otra cámara. Lo vas a poner en este tipo de claridad, 4K. No lo vas a dar así. Vas a usar equipo de audio correcto. Todo esto es nuevo, hermanos. Que los hermanos se dieron cuenta ya después qué está pasando aquí, por qué no se escucha bien el mensaje, porque lo hacían en sus teléfonos. O te vas a actualizar. ¿Cuánto cuesta? No cuestan $20. Esto no cuesta $20, $30, hermanos. Te actualizas. Tienes que invertir. Es la realidad, tienes que predicar. Esto solamente es la parte técnica, la parte estructural, ¿no? Uno más. Mercadotecnia. Nosotros tenemos una consejera, una joven, ¿verdad? De cerca de 38 años, que se dedica a esto. Esto es su rama, hermanos. Y me dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto y esto. Y me estuve insistiendo mucho. Entra a TikTok, no, es que yo no quiero. Entra a TikTok. No, es que a mí no me gusta TikTok. Aparte los chinos son bien. Entra a TikTok. O sea, tiene que haber alguien que te diga, necesitas hacer esto. Solamente estás en Facebook, estás atrasado. ¿Ok? Necesitas diversidad. Mercadotecnia. ¿Cómo te presentas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo está tu imagen? La gente se fija en eso, hermanos. La gente ve eso. Puedes perder a una persona en 5 minutos por eso. Entonces, diseñador. ¿Quién te diseña todo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién se va a tomar el tiempo? ¿Cómo lo van a hacer? Y el problema es que todo esto, hermanos, son gente que te rodeas de, porque en multitud de consejeros hay éxito. Y tienes que confiar en ellos, en el trabajo que hacen ellos. Por ejemplo, yo tengo un equipo en Ciudad de México y cuando hacemos un libro, ¿verdad? Se le entrego el proyecto, así raw, como dicen así, y luego ellos lo empiezan a ver y dicen, haz esto, cambia esto, cambia esto. Y digo, no es que tú no entiendes, así se tiene que hacer. Pero yo lo quiero así, no, es que así lo vamos a hacer, porque esto es lo que hace sentido. El corrector trabaja para la UNAM, hace libros para la UNAM, dice, así lo vas a hacer. Y digo, ok. Porque son consejeros. Si solamente escuchas tu propia voz, entonces siempre va a estar así. Y Salomón dice, necesitas consejeros. ¿Qué más? Necesitas también edición. ¿Quién los va a editar? ¿Cómo los van a editar? ¿Por qué los tienen que editar? Necesitas alguien que te ayude. Uno más, necesitas alguien que te va a consultar en cuanto a cómo vas a comunicar. Esta es la parte base, ¿ok?
Uno más. Y necesitas gente de estrategia. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que pagar. A ver, alguien pagó mi vuelo para estar yo aquí. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? En el mundo digital tienes que pagar. Ya nada es gratis, hermanos. Tienes que pagar. Para algo. Tienes que pagar. Y tienes que cambiar esa parte mental, que es difícil romper ese paradigma que tenemos a veces. Una más. Entonces, y alguien que te actualice en forma cultural. Yo voy a llegar a un lugar y me actualizo. Fui a Irak, población, lenguaje, gente, iglesia. O sea, tienes que actualizarte. Fuimos a Tailandia, lo mismo. Fuimos a Filipinas, lo mismo. Fuimos a Japón, lo mismo. Te actualizas. O sea, ¿a dónde voy? Porque va a ser más efectivo de esa manera. ¿Por qué? Porque se va y luego se regresa diariamente en forma digital. ¿Dónde estás siguiendo? Una más, hermano. Entonces, luego piensas, tienes tu tribu, tienes tus consejeros, y luego dices, ok, ¿cómo le puedo proveer? ¿Cómo puedo proveerle a la tribu? A la tribu. Y cuando no digo la iglesia, hermanos, porque la tribu se compone de gente que es visitante, de detractores, y sí de la iglesia. Por eso no le puedo llamar la iglesia. Por eso se le llama la tribu. ¿Quién es la tribu? Las edades, todo lo más. Y los sistemas que tenemos en la computadora, hermanos, te dice, esta es la gente que te escucha, esta es la gente que te ve, son cuántos minutos, de qué país, en qué idioma te están viendo. Entonces, que basado en esto es lo que tenemos que hacer. Pero tienes que proveerle, porque el que quiera tienda, ¿qué hermanos? Que la atienda. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando hay un negocio, hermanos? El de la tienda dice, bueno, abro a las 9 de la mañana. Pues a las 9 tienes que abrir. Tu tribu ya espera algo de ti. Tu tribu espera un mensaje de ti. 7:30 de la mañana, hora de Chicago, tiene que salir el mensaje. Y tiene que tener la misma calidad que el mensaje de él de mañana. Porque la tribu lo está esperando. Porque a las 7:30 hora centro es la mejor hora para hacerlo. Son las 6:30 en México, la gente está levantando. Y parte de la tribu que te sigue son hermanas que se levantan a hacer el quehacer. Y normalmente están a los niños y ponen algo para escuchar. Es la mejor hora, hermanos. Porque es la hora en que la gente se va a trabajar y va en el carro y va manejando. Y te está, ¿qué? Escuchando. Esa es tu tribu. Es tu tribu. Entonces, la provisión de la tribu tiene que ser de esta manera. ¿Okay? Porque cuando provees, tienes que reconocer que provees a varias gente, ¿no? Estás proveyendo a niños. Una vez llegué yo a una ciudad y estaba un niño y dijo, oye, no tienes que estar tú en la escuela. Dice, sí, hermano, pero yo lo sigo y usted es youtuber. Digo, no soy ni youtuber ni me sigues. Le digo, ¿sigues a Jesús? Dice, no, sí, hermano, pero yo lo quería conocer. O sea, tienes que ver que quienes te están siguiendo es importante. Pero no eres tú, es el mensaje de Jesús. Eso es importante, no se trata de ti, se trata de quién, se trata de Jesús. Ahora, cuando provees, tiene que haber una disciplina en la provisión. Ustedes comen desayuno, comida y cena. Hay una disciplina en tus hábitos. Tu tribu espera algo de ti. Tiene que haber una disciplina de parte tuya. Por lo tanto, tiene que haber una recaudación de material. La gente dice, ¿por qué te grabas todo el tiempo? Porque es material. Lo que elige mi equipo es otra cosa. No pasa. El audio se escuchó mal. Esto está mal. Pero si pasa, edición, lo suben, lo cargan y lo publican. No puede ser todo live, hermanos. ¿Okay? Nunca he visto cuando hay un programa, hermanos, y el hermano pone live y todavía se está preparando el hermano y pasan 3-4 minutos y él se está preparando. O sea, la gente lo quiere ya. Lo quiere así. Entonces, el material tiene que haber una disciplina porque necesita ser disciplinado constantemente. Esto es, y tiene que haber consistencia. ¿Cuántos días tiene el año? 365. ¿Cuántos videos subimos al año? 313 videos. Sin incluir los Reels ni los TikToks, 313 videos. Y tiene que haber valores, ¿verdad? Y tiene que haber series. Y tiene que haber sistemas funcionales. Entonces todo eso, hermanos, empieza a tener una réplica y la tribu empieza a crecer. No se trata de ti, se trata de Jesús. Lo voy a seguir repitiendo. ¿Ok? La fama, dice el rey Salomón, que la fama a veces es mejor que el buen ungüento. La fama se va, hermanos.
Pero lo que queremos que quede es Jesús en el corazón de ellos. Entonces, pero como ellos te están viendo a ti, tienes que hacer el mejor trabajo para enseñar a Jesús. Entonces, hay principios, ¿no? Yo tengo un principio y le dije eso al equipo, no quiero que suban ningún video el domingo, es uno de los principios que yo tengo, porque no quiero que mis videos reemplacen la adoración personal. No quiero que la persona se excuse diciendo, ya escuché al hermano Ricardo, no tengo que ir a la iglesia. Entonces, ese es mi principio. No puede haber eso, es un valor que tenemos y tenemos una misión también. La misión es añadir y no reemplazar. Esto es, añadimos al crecimiento de la iglesia, añadimos al crecimiento de las almas que quieren conocer a Jesús, pero no vamos a reemplazar ninguna congregación. Cuando fue COVID, hermanos, recuerdo claramente que cuando fue COVID, hermanos, nosotros nos preparamos para COVID. Yo desde como de noviembre venía leyendo lo que se venía a Estados Unidos. Entonces viajé a México y viajé de Monterrey y me dice, la persona dice, necesito ver su pasaporte mexicano. Le digo, pero aquí está la estancia. No, es que me están pidiendo que vea el pasaporte mexicano. Y lo agarró y lo empezó a revisar. Le digo, ¿por qué lo está revisando? Dice, queremos ver si estuviste en China. Ok, esto es diciembre, hermanos. ¿Qué implica? Se va a cerrar el país. Entonces, con el equipo dijimos, tenemos que poner el sistema y la iglesia tiene que estar viva en enero, febrero. Y así lo hicieron. En enero estamos vivos. Le digo, pero lo queremos con calidad. Y compraron un buen equipo para hacerlo más. Y abrimos en abril, porque las iglesias no estaban preparadas, lo abrimos. Teníamos más de 3,000 personas de la Iglesia de Cristo en nuestros servicios. Pero lo quitamos eventualmente. Porque creo, uno de los valores que creo, que la iglesia tiene que reunirse físicamente. Entonces, si lo dejo abierto, y es uno de los grandes errores que yo veo ahorita en las iglesias, que lo dejan abierto, ¿y qué sucede? La gente, no es que yo adoré desde mi casa. Y luego se enojan si no lo pones, ¿Por qué no lo pusiste, hermano? ¿Por qué no sirvió? Ustedes tienen que reunir. O sea, esto se hizo, pero no para quitarte la reunión. Entonces, queremos en añadir y no reemplazar. Y hay servicios, o sea, ¿qué servicios vas a ofrecer a tu tribu? Visual, audio, reflexión. Uno de mis dice, hermano, tienes que hacer podcast. Hace 4 años me dijo, tienes que hacer un podcast. Le digo, no, es que hazlo un podcast. Dice, haz un podcast. Creo que te va a funcionar. El 30% de la tribu me sigue por podcast. El 90% de nuevos seguidores viene a través de podcast. Es increíble, hermanos. La gente prefiere oír que ver. Pero tenemos varias generaciones. Lo que eran videos antes, lo que se hizo en CDs, luego en USBs, fue podcast y luego empezó a ser escrito y luego empezó a hacer reflexiones. Es lo que quiere la tribu, hermanos. Entonces, ¿cómo le haces para preservar eso? Y luego viene la parte de la inteligencia artificial. ¿Cómo le haces para traducir todo? Teníamos muchas hermanas que decían, ¿por qué no traducimos tu producto? Tus libros, ya el 80% están traducidos al inglés. O sea, ¿por qué no lo traduces? El 30% están traducidos al japonés. ¿Por qué no lo traduces? Es la pregunta. Entonces, esa actualización provee a la tribu lo que necesita. ¿Ok? En un año, después que empezamos a manejarlas ahí por el 2009, que fue lo que empezamos a manejar más los medios, la parte digital, estos son los países que estábamos alcanzando. En un año solamente. ¿Ok? Y me sorprendía porque para mí fue una eureka de mis paradigmas y dije, wow, o sea, ¿cómo es posible que alguien en Japón me esté escuchando? O sea, ¿qué pensarán de nosotros en Japón? Dice el video. ¿Cómo me están escuchando? No lo entendía, hermanos. Hasta que recibí ese correo electrónico. Dije, wow. O sea, ¿para qué fuimos a Japón? Todo es estratégico, hermanos. Entonces, estos son algún lugar, en un año, hermanos. ¿Ok? ¿Qué implica? Tienes que aprender a dar seguimiento. ¿Ok? Una vez más, tienes que tener objetivos. Y mi objetivo es breve, hermanos, del equipo. Es presentar a Jesús a gente que no conoce a Jesús. Y número 2, si alguien está errado en una doctrina falsa, corregirlos. Y por eso es hermoso el mundo digital, hermanos. Porque una persona, una pastora, te escucha, te sigue porque es parte de tu tribu, y a través de las clases empieza a dar cuenta que sus prácticas son ajenas a la Biblia. Y dice, espérame, esto es diferente. No me hubiera dado 20 horas en su casa para estudiar, pero me da 20 horas en YouTube para escuchar.
Y es la parte que tenemos que cambiar nosotros como predicadores. El tema es eso. Ahora, reiteramos, pero no se trata de ti, no se trata de mí, hermanos, sino de Jesús. Y eso es algo que tienes que tener en mente siempre, hermanos. No se trata de mí, sino ¿de quién? De Jesús. Y aprovecha el tiempo. O sea, no puedes estar... Hermanos, toritos hay un montón, hermanos. O sea, hay gente, hermanos, yo recibí un mensaje, porque yo leo mis mensajes el jueves. Tengo filtros en México que me ayudan. Y algo que hacen ellos es, por ejemplo, ven la parte de Facebook y dicen, ok, empiezan a filtrar y dicen esta persona y los empiezan a ellos a eliminar. Una vez me dice una hermana, ¿pero por qué me eliminaste? No fui yo, fue alguien en México. O sea, llega un momento que eliminan. La pregunta es, ¿por qué eliminan? Eliminan toritos, hermanos. O sea, hay gente que realmente no atribuye a la misión que tenemos, que es predicar, ¿qué? El Evangelio, ¿verdad? Hay detractores, los eliminan. Hay gente, me dijo el equipo, ¿sabes qué? Tienes que quitar los mensajes de YouTube, quítalos. Quítalos porque la gente ve el video y luego lee los esos y a veces eso trae una connotación negativa al video cuando no ha visto todo el video. Y los eliminamos. Pero esta semana me mandó un mensaje un hermano de la iglesia y así, o sea, había puesto varios mensajes, como unos 10. Y en el último, pues, le tocó que me lo mandó el día que abro los mensajes, ¿me entiendes? El jueves, en la mañana, 2 horas. Y lo abrí y decía, usted no sabe que, hermano, que su reputación está en juego, así como que porque no me contesta los mensajes. Y dijo Pablo, que tenemos que ser amables ¿con qué? Con todos. Buenos días, hermano. ¿Sabes tú que quisiera tener el tiempo que tú tienes? De veras, no los había visto tus mensajes. Y le contesté todos los mensajes en ese momento. Pero no 2. Porque eran preguntas toritos. O sea, si tú quieres saber algo que ya sabes, no me preguntes. O sea, no va a ser parte de tu juego. O sea, me voy a meter a un debate que va a traer más malos frutos que buenos frutos. No tengo tiempo para eso. O sea, y luego lo que habla la gente de la iglesia, el escándalo para la iglesia, hermanos. Ya ves, ni ustedes se ponen de acuerdo. No tengo tiempo para eso, hermanos. Porque hay gente que requiere saber, quiere saber y necesita saber. Hay gente que son almas que realmente están buscando esto. Y la parte digital, hermanos, es el Areópago moderno. La parte digital es la escuela de tirano moderna. La parte digital es la red que echaron los apóstoles sobre el mar de Galilea. La parte digital, ¿verdad? Es la puerta de Nicanor en el templo de Jerusalén. Y tú tienes que entender que tienes que servir dentro y fuera de tiempo, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante. Voy a platicar solamente 6 historias, hermanos. Son muchísimas, pero quiero platicar 6 historias para que vean que vale la pena meterse al mundo digital, sin que te robe de lo que tienes que hacer. No te puedo robar de lo que tienes que estar todavía enfocado en lo que tienes que hacer. ¿Ok? Son 6 historias, ¿ok? California. Go back, I'm sorry. California, Caracas, Ciudad de México, Barcelona, Luxemburgo al lado de Alemania, Milán y Tokio. Las quiero contar para que veas, hermanos, el alcance que tienen los medios, ¿ok? Ok, now you can go one. ¿Ok? Número 1, la historia de Gregorio. Gregorio era un pentecostés que me empezó a seguir en pandemia. Maestro en la iglesia pentecostés. Después de 3 años quedó convencido totalmente, hermanos, de que las prácticas eran erradas, de que las lenguas estaban mal, como ellos las entendían, de que los escándalos no eran apropiados, los instrumentos estaban equivocados. Lo entendió, fue total. Viajó 3 horas a la congregación y les tocó la puerta. ¿Ok? Y dijo, estuve investigando y esta es la iglesia de Cristo y en México la gente desconfía de la gente, ¿verdad? Es más, cuando la gente se duerme, se fija a ver si el esposo no le va a robar algo. O sea, entonces,
Viajó 3 horas, toca la puerta, pasa, y el hermano dice, es que no tiene número para la iglesia. Dice, sí, es que pues no tenemos número por seguridad. Mire, yo quiero ser bautizado. Dice, pues, ¿tú quién eres? Dice el hermano. Sí, pero necesitamos estudiar. No, yo tengo 3 años estudiando. Dice, con el hermano Ricardo Barrera, y como yo voy mucho a esa congregación, dice, a ver, espérame. Y me habla el hermano, en ese me habla el hermano. Brother, ¿qué pasó? No, es que te conoces, le digo, no sé. Pero, a ver, no, ok. Resulta, hermanos, ok, y viaja todavía 3 horas todos los domingos para reunirse con la iglesia. Porque no hay iglesia de Cristo en esa área. O sea, tú tienes que entender que tú pones algo en los medios y no sabes hasta dónde va a llegar. ¿Ok? Esa es una historia fenomenal. ¿Ok? Una pastora de una iglesia pentecostés. Yo tomé hebreo bíblico en la iglesia, en la Universidad de Jerusalén, y durante pandemia no había nada que hacer, no salía. Y me dicen los hermanos de la congregación, oiga, hermano, denos un curso de hebreo. Les voy a dar el primer curso, son 6 clases, va. Y lo hice por Zoom y lo grabé. Y lo subieron a los medios. Y esta persona le interesó, dijo, me gusta, quiero aprender, lo aprendió. Y de ahí fue a otro video. Y se enganchó, hermanos. Como se engancha el pez de la red. Y ya no puede salir. Se enganchó con los videos. Y me empezó a seguir. Y me mandó un mensaje. No, mire, Pastor Ricardo Barrera. Cuando dicen pastor ya sé quiénes son, ¿ok? Pastor Ricardo, quiero ver. Digo, siempre, no soy pastor, pero soy siervo de usted y dígame en qué le puedo ayudar. No, es que he estado bien y yo dirijo una congregación y vemos que estamos mal y que el diezmo. Y empezó, o sea, lo que es, ¿no? Digo, mire, ¿dónde está? Aquí estoy. Aquí está una iglesia de Cristo. Fueron y se bautizó ella y el esposo. Y hasta el día de hoy, hermanos, son filipenses para mí. Porque tú tienes que entender que los pentecostales, hermanos, están bien educados en el respeto al pastor. No, estos de acá de la iglesia que esto ni respetan. Pero estoy hablando de hermanos. O sea, necesito hacer un viaje misionero, ahí está el dinero. Es gente muy próspera, hermanos. Porque hay gente que tiene dinero, o que cree que tiene dinero, y hay gente que tiene dinero, hermanos. ¿Cuánto necesitas, hermano? Ahí está. Filipos, para mí. Un hermano de Sudamérica me empezó a seguir también. Cuando pasó el terremoto en Venezuela, en el mes de junio, estaba yo en Turquía llevando un grupo y vi lo que había pasado y decidimos juntar para mandar a Venezuela. Pero si alguien conoce Venezuela o Cuba, no es tan fácil mandar dinero. Es complicadísimo, hermanos. Y el país estaba en caos, estaba fracturado, estaba colapsado todo. Pues empiezo a moverme con los hermanos de Colombia y la gente que conocemos. Y de pronto, y dice, te va a hablar un hermano que se llama Ricardo Barrera. Dice, ¿el mexicano? ¿El mexicano de YouTube? Le digo, sí, dice el hermano, sí, el mexicano de YouTube. Dice, yo por él vine a la iglesia. Y ya es predicador. Y fue el enlace para mandar ayuda a los hermanos en Venezuela. ¿Ok? Uno más. Alejandro y familia. Yo recibo este correo electrónico de Japón. Y digo, pues, una gran comunidad latina en Japón, hermanos. Evangélicos, bautizados para la iglesia del Señor. Uno más. Marisa, de Italia. Io mangiare, le digo, io mangiare la pizza. Marisa de Italia, hermanos, entendía, pero estaba subtitulado el mensaje. En la iglesia de Milán, en Italia. Uno más, hermano. One more. Uno más. One more. No, es que Ricardo ya está aquí. Ricardo ya está aquí, porque ya llegó. Le dijo al predicador.
Digo, no, es que él no ha llegado, él llega hasta mañana. No, tú no entendés que ya vi la foto, ya está aquí. Dice, esa foto no es de ahorita. Dice, vino con tu mujer, aquí está ya. Hermanos, la gente, una vez que te sigue y el mensaje es de Jesús, la gente, hermanos, viene a Jesús. Porque hay una gran hambre, hermanos, de Jesús. Y el mundo digital, hermanos, emplea, o sea, es increíble, hermanos. Es increíble, pero no se trata de ti, se trata de Jesús. Aunque al principio tu nombre es lo que van a ver primero. Porque si dices, soy mensajero de Jesús, y una vez que tienes un nombre, una imagen pública, tienes que mantener en la mente que no se trata de ti. ¿Se trata de quién? De Jesús. Y cuando la iglesia crece, hermanos, y empieza a crecer, tienes que seguir orando. Mi ministerio es en Elgin. Yo predico en Elgin en la mañana, lo suben el lunes, la lección fue para 1,000 personas. Y hay lecciones que han sido para 4,000 personas. Depende del tema, es como también la gente lo ve. Entonces, todo este mundo, hermanos, que está afuera, está a tu alcance. Solamente que tienes que orar y laborar. Y no solamente eso, tienes que orar, laborar, ¿ok? Tienes que formar una tribu para Jesús, no para ti. Tienes que rodearte de gente que conoce los medios y tienes que proveer a la tribu. Y luego tienes que ver cómo vienen los frutos y en la mañana, como hicimos yo creo que todos nosotros, nos pusimos de rodillas y le decimos al Altísimo, gracias porque me das un día más de vida, permíteme hacer algo para que tu reino sea engrandecido. Entonces cuando lo haces eso, le dices, Señor, gracias, porque no sabes, hermanos, a quién estás tocando, no sabes quién te está escuchando. No sabes quién está detrás de esa grabación, hermanos. Detrás de esa tele, detrás de esas bocinas, detrás de esos audífonos, detrás de... No lo entiendes, hermano. No sabes, hermano. ¿Ok? Hasta que llegas a un país, ¿verdad? Y ves gente que te conoció. ¿Cómo está Caleb? Pues si ni se los he presentado. Pero no se trata de ti, se trata de quién? De Jesús. Entonces, de los más de 41 países que hemos visitado, así es pasado, hermanos. Ahorita tenemos una persona que se bautizada en Alemania y no hay iglesia de Cristo. 6 horas. Entonces tenemos que estratégicamente, ¿cómo le hacemos? Para que alguien vaya y lo haga. Así regresó la iglesia a Egipto, a Cairo. Así regresó la iglesia a Irak. No había iglesia, hermanos. Tienen que mandarlos. Así pasa la iglesia en China. Así está la iglesia en Filipinas, en Japón, hermanos. Pero muchos de nosotros necesitamos pastillas para que regule la presión. Y necesitamos no tomar café o café sin azúcar para que no nos vaya a dar el ataque diabético. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Sí, señor. Entonces, no se ha acabado tu vida y no se ha acabado tu obra. Aún detrás de un escritorio puedes tocar lugares donde nunca pensaste llegar. Y eso es lo que hacía Pablo. Cuando Pablo ya no pudo ir por la cárcel, se puso a escribir. Dice, la cárcel no detiene el mensaje. Tu diabetes no detiene el mensaje, tu presión no detiene el mensaje, tu vejez no detiene el mensaje. Si sabes lo que estamos haciendo, créelo. Pero toma tiempo, pero si lo haces para la honra y gloria de Dios, hermanos. Dios, como dijo el mensaje a la iglesia de Cristo en Filadelfia, les he abierto una puerta que nadie va a poder cerrar. Y cuando pasas tú la puerta, recuerda, no se trata de ti. Es más, si pasan años y no se acuerdan de tu nombre, pero se acuerdan de Jesús, hiciste buen trabajo. Y esa es la clave de tu ministerio. No se trata de ti, se trata de Jesús.
y hay un himno muy famoso, dice, no se trata de mí, no se trata de ti, ni siquiera de ellos, sino de Jesús. Y es la verdad. Entonces, hermanos, estamos ante un gran reto en el año 2026. Hay que echarle pilas. No es que no me invitan a predicar a otro lado. Ahí está tu escritorio. No es que no. Ahí está, hermanos. Inviértele. Tienes la tele de 60 pulgadas, pues métele a lo demás. Tienes la cama porque duermes, pues métele a lo demás. Tienes tu trocona, pues métele a lo demás. Algo que trae beneficio. Porque si hubiera estado Pedro, hermanos, te aseguro que Pedro hubiera dicho, me voy a comprar una nueva red. Y te aseguro que Mateo hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya no me sirven las piedras, voy a agarrar una calculadora para que esto funcione más rápido. Te lo aseguro. Y si hubiéramos hablado de María y de Marta, te aseguro que aquellas se hubieran comprado una Dyson aspiradora que aspirara toda la casa mientras ellos estaban escuchando a Jesús. Solamente que no actualizamos el mensaje. A veces los que nos tenemos que actualizar somos nosotros. Porque el mensaje no se puede actualizar. Dios les bendiga, hermanos. Y con eso termino, hermano. En la noche más desierta, en la tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Aunque esté en agonía, aunque no tenga energía, nunca está todo perdido, porque tú estás conmigo. Solo tú me inspiras, solo tú me cuidas, aunque el mal esté cerca. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo, yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Hoy que estoy arrepentido, hoy que estoy ya convertido, tengo fe de tu cuidado, sé que voy acompañado. Solo tú das alegría, solo tú das armonía, solo tú das esperanza, solo a ti es la alabanza. A pesar del camino, a pesar del maligno, siempre estás a mi lado. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo, yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Tú eres mi luz, tú eres mi paz, en mi corazón, siempre en mi corazón. Tu palabra está en la adversidad, tú me salvarás. En mi corazón, siempre en mi corazón, siempre serás. En la noche más desierta, en la tempestad más alta, en el valle de
en la muerte, tu callado me acompaña. Esta obra, que continúa con el tomo número 1, es el tomo número 2 de la vida de Jesús desde el contexto cultural judío. Una síntesis de la historia de Jesús en su bello ministerio a través de los 4 evangelios. La misma combina el análisis textual, las fuentes, el contexto histórico, contexto cultural, la religión y la identidad de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús. El contexto judío es fundamental para entender tanto la vida de Jesús así como su influencia que ha tenido a través de nuestra vida, pues Él habló a una multitud que practicaba muchas cosas que suelen ser entendidas solo a través de ese contexto cultural. He aquí, en este tomo número 2, hablamos de la parte final de su ministerio, lo que sucedió a través de los juicios y cómo fue que llegó a la cruz con mucho amor para cada uno de nosotros. Pero no solamente estamos presentando el tomo número 2, presentamos también el tomo completo, Jesús, Cultura Judía, donde se incluye el tomo número 1 y el tomo número 2 en uno mismo. He aquí, el mismo cuenta con más de 600 páginas que ilustran lo que hemos explicado. Esperamos este libro sea de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros, después de estudiar, analizar, investigar y aún visitar la tierra prometida, de donde probemos algunas fotos de ello. Dios te guarde y te bendiga. Esperamos sea de bendición para ustedes. Shalom, shalom. Gracias.